Y aparte de eso, que ella no puede cazar porque las garras son muy grandes. Hermanos, el águila también le ha crecido el pico demasiado. Algunos también ya les creció demasiado. Pero al águila le crece el pico demasiado. Y entonces cuando el águila quiere, por ejemplo, comer, ya no puede. El pico le molesta. Y aún cuando el hermano se mueve así, el pico le molesta demasiado. Entonces ya no puede comer, ya no puede cazar. Pero lo peor es que a esas alturas de los 40 años, resulta que el aceite en él ya no fluye. Dejó de exhalar el aceite. Entonces las plumas que él tiene se le tornan quebradizas. Con facilidad se le van quebrando. Significa que también con facilidad el clima que es adverso comienza a penetrar y el águila comienza a enfermar. Y en esa situación solamente le van quedando unos días de vida. Y el águila comienza a presentir que se va a morir. Y en esa situación, jovencitos y jovencitas que están acá, al águila solamente le quedan dos caminos. Oigan bien todo, no se duerman por favor. Solamente le quedan dos caminos al águila. Uno, abandonarse y morir. Ese es uno de los caminos que le queda al águila. Y decir, bueno, ya entré en crisis, ya no puedo cazar, ya no puedo comer, estoy enferma, ya no hay aceite, la muerte me anda merodeando, entonces lo que voy a hacer es abandonarme y morir. Esa es una de las opciones que le queda al águila, pero la otra opción es la opción de someterse a un proceso para renovarse. Esa es la otra opción, el someterse a un proceso de renovarse. Pero para llegar hasta lo que es la renovación, hermanos, ese proceso es un proceso sumamente doloroso. Es una cosa que quizás usted no se pueda imaginar. Es una cosa espantosa lo que le espera al águila si quiere renovarse. Para comenzar, y esto es bien interesante, hermanas y hermanos, si él quiere renovarse, el águila tiene que subir más o menos de 900 a 1500 metros. ¿Y quieren saber a dónde? ¿Quieren saber a dónde? Tiene que subir al lugar donde él nació. El águila nace en las alturas. Y entonces viene él y lo que hace es trasladarse a las alturas, pero al lugar donde él nació. Y estando ahí, ya en las alturas y en el lugar donde él nació, como él quiere renovarse y ha escogido ese camino, que por cierto el águila escoge ese camino, él no se abandona a la muerte. Él escoge el camino de la renovación. Estando en esa condición, el águila ya en las alturas, con su pico así todo maltrecho, comienza a arrancarse pluma por pluma. Y eso le duele, porque cada pluma que se arranca el águila se sangra. Y comienza a arrancarse una por una. Imagínense cuántas plumas podrá tener el águila. Bueno, yo nunca las he contado, pero son muchas. Y comienza a arrancarse una por una, por una, por una, por una. Y cada pluma que se arranca, con todo y el canuto, por supuesto, se sangra. Y se las arranca todas, hermano.
Imagínense aquel animal bello que él ha sido anteriormente, ahora queda sin plumas. Piense usted cómo se mira ahora el águila, sin plumas. Por eso es que le digo que es un proceso doloroso. Aparte del dolor de arrancarse las plumas, es un proceso hasta cierto punto humillante. Y luego que el águila en las alturas está solito, ahí no hay nadie con él. Y después de que se ha arrancado las plumas y que tiene sangrado todo su cuerpo, el águila comienza a golpearse las garras, que ya dijimos le han crecido demasiado. Y se comienza a golpear garra por garra sobre una roca. Y a golpear, y a golpear, y a golpear, y a golpear, hasta que se arranca la primera garra. Y luego comienza, hermano, a golpearse la otra. Y a golpearse la otra garra, y a golpearse, y a golpearse, y a golpearse. Y lógicamente cada golpe duele. Y las garras se desangran. Y se golpea la otra hasta que se arranca todas las garras. Y después de que se arrancó las garras de las patas, como el pico ya no le sirve y le molesta, es un estorbo, comienza a golpearse el pico sobre la peña, a darse y 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 a darse hasta que se arranque el pico. Y ya, hermanos, en esa condición es donde comienza el proceso de la renovación del águila. Voy a dejar hasta ahí hablando del águila, porque la idea no es solamente hablar del águila, porque usted sabe que en el sentido espiritual hay muchos jóvenes que también ya les crecieron las garras. Y el pico también. Y hay mucho joven que el aceite espiritual hace ratos lo perdieron. En algún momento quizás andaban, bueno, usted conoce mucho joven, a lo mejor quizás ustedes han sido así, que tenían una visión espiritual increíble. Para poder percibir las bendiciones espirituales lo hacían con qué facilidad, porque había tanta sensibilidad en sus vidas. Había una velocidad para poder hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, increíble. Había fuerza para someterse a las cosas de Dios, fuerza para orar, fuerza para alabar a Dios, fuerza para seguir al Señor, fuerza para servir al Señor. Y otros andaban en las alturas. Sentían que no habían sido diseñados para andar aquí terrenalmente, sino para andar cerca del Señor. Y se mantenían allí en una situación donde se reflejaba su vida de victoria espiritual de repente por A o B motivo, quizás en el transcurso del año. Desde aquel retiro que tuvimos hasta estas alturas, o quizás más atrás a estas alturas. Pero en algún momento dado comenzaron a descuidarse. Y las garras en el sentido espiritual comenzaron a crecer. Y comenzaron, hermanos, no solamente a crecer, sino que ahora, por las garras del pecado, ya no pueden recibir la bendición de Dios, o ya no pueden digerir lo que es la bendición de parte de nuestro Señor. El pecado quizás ha crecido, en algunos quizás ha crecido la mentira, ha crecido la envidia, ha crecido la sed de venganza, ha crecido la lujuria, quizás algún vicio ha crecido en algunos de ustedes. Quizás la mente de morbosidad también existe y prevalece. Otros quizás han caído en lo que es el pecado de la pornografía, o el pecado quizás de la fornicación o del adulterio.
La cosa es que el pecado ha crecido. Y como dije, cuando quieren arrancar la bendición de Dios, no pueden.